Gloria sea el nombre del Señor. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Queremos hoy dar inicio a esta clase sobre pactos. Hablamos sobre las diferentes dispensaciones y hoy queremos hablar sobre los pactos que hoy el Señor nos pone. Gloria a Dios. Entonces, hay estos pactos a raíz de la dispensación humana, vienen los diferentes pactos. No se toma en lo de Adán, algunos teólogos toman como esto un pacto, pero en verdad no hubo un pacto como tal, ni lo describe la Biblia, la palabra del Señor, como un pacto. Esto se refiere a que no hubo como tal, pero sí los teólogos han tomado la parte bíblica de el huerto del Edén como un pacto, pero en realidad no lo es, pero se toma eso como un pacto o una dispensación. Entonces son pactos condicionales cuando una de las dos partes, sea Dios o sea los hombres, preferiblemente los hombres, porque Dios guarda su pacto. Vamos a ver en las diferentes eh, eh, Biblias que vamos a poner, citas bíblicas. Pero una de las cosas que nos dice el Señor es la condicionalidad, que si el hombre no cumple un pacto, el pacto se disuelve. Cuando el hombre no busca que ese pacto se consagre y se disuelve completamente, es cuando no cumple el hombre con los requerimientos que Dios quiere sobre eso. Y el pacto incondicional es que aunque el hombre no cumpla, aunque el hombre falle, aunque el hombre peque, aunque el hombre no haga lo que Dios le mandó a hacer, Dios sigue firme ese pacto. Entonces son pactos condicionales cuando el hombre no lo acata, y pactos incondicionales cuando sea Dios, el hombre, aunque no lo cumpla, Dios sí lo va a cumplir. Dios va a cumplir esa, esa parte de los pactos. El primer pacto que vemos, el pacto de Adán, Dios trató con Adán y fue como una especie de no comes ese árbol que está allí, tú vas a morir. Y se rompe ese pacto que Dios tenía con Adán. El siguiente pacto, el pacto de Noé, cuando hace un pacto primeramente con Noé y después con Noé y todos los que estaban allí, los 7 restantes, y con toda la generación. 3 pactos hacen ellos, uno específicamente con Noé, 2 con todos los descendientes de Noé y tercero con los descendientes de los descendientes, sí, toda la humanidad. Estos son los pactos que Dios había hecho con Noé. Otro que hizo pacto también, que Dios pactó, fue Abraham.
Abraham pactó y la parte visible de Noé era un arco, no dice arcoíris, un arco que se veía cuando había muchísimas agua o iba a llover. Si hacía un arco no llovía. Entonces Dios acuerda a Noé, acuerda a toda su descendencia de Noé que entraron en el arca y a los descendientes después de él, que iba a haber un arco que iba a alumbrar en el cielo, se iba a distinguir el cielo, y era un pacto que hacía Dios con toda la descendencia de él. Sigue el pacto abrahámico de Abraham. Y este pacto de Abraham, amados hermanos, lo identifica, su señal era cortar el prepucio. Era cortar el prepucio de todas las personas, masculinas por supuesto, que entraban en ese pacto, todo, a partir de Abraham y de su hijo y de todos los demás. Él hizo un pacto, el pacto de Dios con Abraham. Y ese pacto de Dios con Abraham siguió hasta Moisés. Hubieron muchos pactos que siguieron a esto, pero lo principal es el pacto de Abraham. Abraham hace un pacto y Dios toma la descendencia de Abraham y le hace un pacto por la tierra. No solamente la tierra, hace pactos más allá sobre su descendencia, sobre que él iba a venir a la cuarta generación, que ellos iban a estar en un milenio, el territorio. Todo eso son pactos que Dios hizo con Abraham. Siguiente pacto fue el pacto de Moisés. Este pacto de Moisés se hizo pues con sangre de machos cabríos. Dios en sus primeras tablas, Dios la escribió con su dedo. Después fue Moisés que la escribió con un cincel, le hizo unas piedras, llevó 2 tablas y ahí él escribió Moisés las leyes. Y allí entra en esta de Moisés, dentro del pacto, dentro de la dispensación de gobierno, entra el pacto de Moisés, el pacto que vemos en el desierto. Este pacto que vemos en el desierto lo asumió Moisés y lo describió como un pacto en el desierto. Ellos escucharon la bocina, ellos escucharon su voz, ellos escucharon las trompetas, ellos escucharon, vieron visiblemente el fuego, el monte que humeaba, y eso era para ellos muy espantoso poder tener esa presencia de Dios en sus vidas. Y hizo un pacto Dios con el pueblo de Israel. Pero ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel se dañó, se rompió, y volvió Dios a hacer un pacto en el libro del Deuteronomio. Este primer pacto que Dios hizo con Israel era condicional. Si ellos hacían esto, Dios estaba aquí. Pero el segundo pacto, el de Deuteronomio, ya había una escogencia. Escojan. Yo le voy a dar un camino, son 2. El de la obediencia trae bendición y en la desobediencia trae maldición. Este pacto es escoge. El primer pacto que hizo en el Sinaí no escogieron. El segundo pacto que hizo en Berseba sí escogieron. De hecho, aludiendo a este pacto que hizo Dios en el tiempo de Moisés en la frontera con la tierra prometida, también Josué levantó uno y yo en mi casa hacemos un pacto, serviremos a Jehová. Levantó 12 piedras, poniendo en relieve ese pacto que había hecho Moisés. Se hizo 2, uno en el Sinaí y uno en la frontera. En toda la frontera para entrar, allí hizo un pacto de Dios con todo el pueblo de Israel. El segundo pacto es un pacto incondicional. Es un pacto que Dios hace con ellos y ellos tenían que escoger si quieren la bendición o si quieren la maldición. El primer pacto era condicional, no había para escoger. El segundo pacto sí había para escoger
cuando en Deuteronomio capítulo 28 habla sobre el pacto que hicieron el pueblo de Israel. Ahí sí una escogencia. Después de esto viene el pacto de David sobre la tribu de donde iba a venir el Mesías. Y el Mesías venía de la tribu de Judá. Y era el mismo Mesías que iba a venir, según Isaías, de la raíz de Isaí, de los hijos de David. Y Dios hace un pacto con David y le da esta promesa que nunca su trono iba a ser eterno y que iba a ser de gran bendición a toda la humanidad. Dios hace este pacto con David. Y de viene el pacto de Jesús. Este nuevo pacto que hace, ya hicieron un pacto en Moisés. David es de dónde iba a salir la tribu, de dónde iba a nacer el Mesías, de qué tribu iba a nacer. Y el de Jesús es en un segundo pacto. Este segundo pacto que hace es realmente parecido al primero, por sus rituales, por sus cosas, y tomando como base la ley. Ellos toman este segundo pacto que hace Jesús y lo hace por medio de él. Y la señal de él era la sangre del mismo Jesús que iba a derramar en la cruz del Gólgota. Y lo vemos allí como Dios se complace en que hiciera este segundo pacto, el de Jesús. Estos son los pactos que hubo, que podemos dar una relevancia dentro de la dispensación del gobierno humano. Por eso muchos teólogos no hablan la dispensación de la ley o la dispensación, que esos fueron pactos que se hicieron, que no hubo una destrucción total de la humanidad, sino que hubo pactos. Entonces, algunos hablan que la ley es un pacto y Jesús, la gracia, es otro pacto. Antiguo Testamento, un pacto antiguo, y el Nuevo Testamento, un pacto nuevo que hace con el pueblo de Israel. Nosotros, los gentiles, en verdad no tenemos pacto. Nadie dentro de los gentiles hizo un pacto o algo parecido. Por eso dentro del gobierno humano, si usted se quiere, habla con Dios y Dios le habla sobre ellos y le dice al Señor, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, voy a hacer esto. Dios concede ese pacto, habla sobre eso, porque estamos en un gobierno humano. Dentro del gobierno humano vieron ciertas partes como los de patriarcas, y que ellos hicieron toda esta normativa. Dios bendiga a todos los hermanos que están entrando, a nuestra hermana Mercedes, amén, y también a nuestro hermano Luis. Dios les sigue bendiciendo desde el Estos pactos que se hicieron dentro del gobierno humano, todos se hicieron desde Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús, son dentro del gobierno humano. Por eso, dentro del gobierno humano, nosotros dentro de la gracia, tenemos que respetar ese gobierno humano, porque hay leyes, cada país tiene sus leyes, y tenemos que ser obedientes a las leyes. Tenemos un gobierno dentro de otro gobierno. Y el gobierno humano, aunque estamos en la gracia, va a llegar el gobierno de Cristo, que es el final, que es el milenio. Y eso se hizo bajo el pacto de Abraham. Jesús va a gobernar la tierra por él, y no va a haber gobierno, va a suplir todo gobierno, y él es el que va a gobernar toda la tierra. Va a ser un gobierno terrenal de Jesús por 1000 años que va a gobernar la tierra. Dentro de ese el segundo pacto, que es el pacto de Jesús, está también el cumplimiento del pacto que hizo Dios con Abraham. Todo eso dentro de la dispensación del gobierno humano. Para muchos, la dispensación de la gracia o la dispensación de la ley están dentro del gobierno humano. Para mí también, yo lo hablo de esa manera, que prácticamente no son dispensaciones. Dios no destruyó la humanidad,
sino que era necesario que este hombre, Moisés, y este hombre, Jesús, estos dos célebres personajes que habla la palabra del Señor. Moisés es el que está el siervo de la casa y Jesús es el hijo de la casa. Estos dos personajes tienen pactos, uno el antiguo y otro el nuevo pacto. En Hebreos nos habla desde el capítulo 7 sobre estas dos diferencias que hay de estos dos pactos dentro de la dispensación del gobierno humano. Por lo cual, Dios bendiga a nuestro hermano Giancarlo Toni. Dentro de los pactos que habla acá, podemos encontrarnos sobre la descendencia de Abraham, la confirmación del pacto 17 y 19, el pacto de la ley, Éxodo, el pacto de Israel, el pacto de sal, hasta el pacto de sal. Y cómo yo lo puedo hacer, este pacto. Se pactaba, según lo habla el pacto de sal, Levítico 2:13 y número 18-19. Hoy en la gracia, como son dos pactos, uno es la sombra y otro es la imagen. Este nuevo pacto, Dios bendiga a nuestro hermano Celso, mi hermano, un gran abrazo desde la distancia. Dios te siga bendiciendo de una manera especial. Dios bendiga a la iglesia evangélica Atos, allá en São Paulo, allá en Cochilla. Muchas bendiciones, hermano. La bendición del Señor esté sobre usted. Amén. Estos pactos que Dios hizo dentro de la dispensación del gobierno humano, está el pacto de sal. Hoy en día, ¿qué es el pacto de sal? Ya no se hace en el tiempo de la antigüedad, desde el tiempo de Moisés, porque este pacto era echar sal a las ofrendas mecidas o los sacrificios que Dios hacía allí. Si un hombre traía una ofrenda, un animal, lo mataban y le echaban sal y con eso hacían. Hoy en día, toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser acondicionada con sal, sazonada con gracia. Y eso es lo que hoy debemos nosotros entender, que si usted tiene esa condición, amén, de poder hablar la palabra del Señor, usted la puede hacer, pero tiene que tener una condición. Si eso es una ofrenda al Señor, tiene que venir sazonada con gracia, con bendiciones, con palabras, para que el oyente dé gracia al Señor. Pactos de paz que se hacían también, pacto del sacerdocio, eso lo hacían en Números capítulo 25, versículo 13. Dios guarda el pacto. Deuteronomio 7:9. Dios guarda, es incondicional. Cuando Dios hace un pacto con alguien, Dios lo guarda. Está de nosotros cumplirlo, pero aún si no lo cumplimos, Dios cumple nuestro pacto. Y si no lo cumplimos en mi generación, Dios lo va a cumplir en otras generaciones. Dios bendiga a nuestro hermano John. Amén. Si tiene alguna pregunta que hacerme, hermano, sobre los pactos. Dentro de los pactos que se hicieron, está un pacto de Jabes, son votos, el de Jacob, también son votos. Joaida, pacto que hizo el Señor, dice que hizo el pacto entre Jehová, el rey y el pueblo. Hubieron pactos que se confirmaron en el tiempo y usted puede confirmar. Cada vez que usted toma la cena del Señor, confirma el pacto, el nuevo pacto. La sangre del Cordero, que es Jesús, y la carne, que es el pan, el vino y el pan representan la sangre y el cuerpo del Señor. Así que eso es un pacto que usted renueva y lo dice, lo voy a cumplir. Y cada vez que toma la cena el Señor, vuelve a renovar ese pacto y decir, yo lo cumplí. El pacto de Jabe, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, habla sobre esta genealogía de estos hombres de Dios cuando ellos pactaron con el Señor.
Así que si usted es creyente o un ministro o un siervo de Dios, usted puede pactar: Señor, si tú me usas, yo voy a entregar mi vida a ti, yo voy a buscar la presencia. Y aunque usted no busque la presencia, aunque no tenga el tiempo deseado que hizo ese pacto, Dios le va a recordar, porque eso es un pacto que todos nosotros podemos hacer con el Señor. Somos libres de hacer un pacto, ya sea monetario: Señor, si tú me bendices como aves, yo voy a bendecir la obra, yo le voy a dar no un 10%, porque ya ese pacto está hecho ya, de tal diezmo, ya no sería un diezmo, sino que yo voy a dar un 20%. Más allá de eso, hubieron hombres de Dios que pactaron con Dios y Dios los escuchó. Y podemos hablar de David con Judá, podemos hablar de Tamar con Judá, podemos hablar de David con Jonathan, hizo un pacto allí en el cual él puso de intermedio a Dios. Y cuando David ya era rey y Jonatán ya había muerto, entonces ellos hacen un pacto y Dios le recuerda el pacto, y él, bajo ese pacto de juramento que había hecho con Jonatán, entonces dice: no habrá alguien dentro de la familia de Saúl a quien yo haga misericordia, porque había un pacto. Y a veces nosotros podemos hacer pactos. Dentro del matrimonio no es un pacto, es votos. Y se ponen votos de fidelidad, votos de estar hasta el final, dentro de lo bueno, de lo malo, de la pobreza, de la riqueza, de la tristeza, de la risa, de la alegría. Hacemos votos y queremos cumplir esos votos hasta que Dios pues así lo determine. Saludo a mi hermana Jady, que está también allí. Dios bendiga a mi hermana pastora Jady, desde Cabrutas, estado Guárico. Bendiciones, mi hermana. Entonces, usted puede hacer un pacto, porque vieron muchísimos pactos dentro del gobierno humano, y Dios está presto a escuchar cualquier pacto. Un hombre en Finlandia hizo un pacto con Dios, le quedaban 3 años de vida, y él hizo un pacto con Dios de que si esos 3 años él se lo iba a dedicar exclusivamente a Dios. Ya era aposentado, era un hombre jubilado dentro del sistema educativo de Finlandia, y él iba a dedicar esos últimos 3 años a él. Y se hizo famoso, derramó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre él, y toda Finlandia hoy en día le pertenece al Señor gracias a que él hizo un pacto con Dios. Yo cuando comencé en el Evangelio, a ser un ministro del Señor, hice un pacto con Dios. Le dije: Señor, yo quiero que Ciudad Guayana, el 1% de esta población, yo quiero que tú me la entregues para que, por medio de hacer iglesias. Y hice el esfuerzo de fundar iglesias y de fundar iglesias y de predicar el Evangelio, porque hubo un pacto. Yo no le pedí a cambio nada a Dios, sino que me permitiera trabajar en sus caminos. Y Dios me permitió trabajar en sus caminos. Por eso, hoy en día, usted puede hacer un pacto. Ahora, si el pacto de Dios está dentro de los parámetros bíblicos, que tiene que estar dentro de los parámetros bíblicos, que no va a poner un pacto, o va a ayunar, o va a orar, ya serían votos que usted está haciendo. Votos que usted puede hacerlo. Es verdad, hubieron votos que alguien pudo hacerlo. Pero cuando prometas a Dios, cúmplelo. Cúmplelo. La palabra nos dice, cuando en Mateo, en el capítulo 5, dice que no prometas a Dios. En la ley se valía prometer a Dios, hacer votos a Dios. Pero en la gracia no se permite hacer votos. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Tú lo que te pones en tu corazón, hazlo. Sin tener necesidad de pedirle a Dios más allá de lo que está determinado como tal. Entonces, Josué hizo un pacto. Tomó, cuando ellos pasaron en seco, tomó 12 piedras,
dentro del lecho del Jordán, lo llevó afuera y dijo, cuando alguien pregunte por qué este monumento, estas piedras, decir que estas piedras las recogieron dentro del lecho del río Jordán, pero que no se mojaron sus pies, es decir, las recogieron en seco. También Josué hizo un pacto con el pueblo de Israel en Josué capítulo 24, versículo 25, donde dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Hizo un pacto de Dios con su casa en la tribu de Efraín y que le iban a servir a Dios. Pero vemos que entre los jueces, siendo el primer juez de Israel, entró y conquistó la tierra prometida, no la conquistó completamente, hizo un pacto. Con David igualmente Dios hizo un pacto con él. Conforme al corazón de Dios era David. Y Dios le dio un pacto a David. Él oró por un hijo en el cual lo había tenido en pecado con Betsabé, esposa de Urías. Y él ayunó y oró. Y él dijo que ese hijo no iba a vivir más. Él oraba a Dios y ayunaba, pidiendo de Dios misericordia. Pero él se llevó nuevamente a ella y viendo el amor que tenía David de tener un hijo que le sustituyera, y hace un pacto con Dios. Y cuando hace este pacto con Dios, Dios le devuelve el pacto, le dice que se sentará un hijo tuyo. Va a partir, y lo tengo que llevar, pero el que sigue o el que vendrá de ti va a tener un trono estable, eterno. Y no estaba refiriéndose exactamente a Salomón, sino que se estaba refiriendo a Jesús de Nazaret. Era un pacto que estaba allí, que Dios estaba haciendo con el mismo David. Y cuando hace este pacto, estaba hablando de que Jesús iba a nacer de la raíz de David, de la raíz de Isaí. De ahí iba a venir el Mesías. Ellos no lo entendieron como tal, pero sí hubo un pacto que había pues dentro de David. Así que dentro de nosotros, como pueblo de Dios, hay muchos pactos. Usted puede pactar, sea dentro del ministerio, usted puede pactar, Señor, me apartaré, me consagraré a tu presencia, entré delante de ti, solo concédeme, Señor, hacer esto y ayúdame. Usted puede hacerlo. Está dentro de los lineamientos de Dios, porque estamos en un gobierno humano, en esa dispensación. Y si estamos en esa dispensación, Dios puede hacer maravillas, puede hacer cosas extraordinarias, amados hermanos, por alguien que pudo hacer un pacto con el Señor. Así que yo lo invito pues a que pueda usted hacer un pacto con el Señor. Pacto, Señor, a nuestra hermana Elizabeth, mi pastor, Dios le bendiga, muchas bendiciones, amén, Dios te bendiga, mi hermana, que Dios le siga bendiciendo de una manera especial a todos mis hermanos que están conectados ahora. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, alguno de los hermanos que están en el aire, quieren hacer una pregunta, puede hacerlo con toda seguridad y para nosotros poderles responder alguna inquietud o alguien de un hermano o una hermana que así lo quieran. Entonces está nuestro hermano John, que está acá en el aire también. Gloria a Dios. Nuestra hermana Elizabeth es la hija de nuestra hermana Naye. Oye, Elisa, oye, princesa, Dios te bendiga. Años sin verte, años sin saber de ti. Me alegra mucho de que estés ahí en las redes y que yo pueda al menos saber de ti. Muchas bendiciones, de verdad. Mi hermana Elizabeth,
mi hermanita, mi princesa, Dios te bendiga, saludo a tu hermana, de verdad, igualmente bendiciones, Dios te bendiga, tu hermana también, son unas princesas, ya deben estar bien grandes, ya deben estar ya, son señoritas, adolescentes, me imagino, que ya a la edad que están, pues, Dios les bendiga a nuestras hermanas, hermana Elizabeth y la otra, se me olvida el nombre de verdad, pero a las dos, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gloria a Rebeca, gloria a Dios. Dios bendiga a Rebeca y a Elizabeth. Gracias por acordarme, Rebequita. Gloria a Dios. Entonces, estos pactos que hacen estos hombres de Dios, nuestro hermano Bonza, Dios te bendiga, Dios te guarde, hacemos la invitación, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta que tengan los hermanos conectados sobre los pactos que Dios ha hecho? Y que uno de los más fuertes que se hizo es el de Abraham, por supuesto. Pero dentro del pacto que se hace con Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 18, está eso, una señal. Y gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos, amén. Gloria a Dios. Gracias, Elizabeth, por compartir este en vivo. Que Dios te pueda bendecir grandemente, hija. Grandemente sean bendecidos. También Rebeca, denle un abrazo a Rebeca. Años que no la veo, no sé dónde está, si está en Venezuela o está en otro país. Dentro de los pactos más famosos, dentro de la dispensación del gobierno humano, está este pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto, amados, tan grande que nosotros pasamos a ser también hijos de Abraham. Este pacto es un pacto de muchas bendiciones. Amén, claro que sí, a Joana y a mi esposa, gracias, Elizabeth. Muchas. Están en Venezuela, qué bendición que estén aquí en Venezuela. Un abrazo para ustedes, para su mamá Naya y para toda su familia. Este pacto de Abraham es un pacto que genera una gran bendición para toda la humanidad. Porque dentro de este pacto, ellas serán benditas por causa de ti todas las familias de la tierra. Ahí nos incluye a nosotros. No es solamente Israel, este pacto, aunque en Noé era todo, pero Noé rompió ese pacto. Cuando se embriagó, maldijo su hijo por medio de la maldición de Canaán, su nieto. Ya tenían un nieto. Cuando sucedió ese episodio que Noé se embriagó con el vino que había hecho pues, de las uvas que había sembrado. Y esto nos da a entender que cuando llega Abraham toma ese pacto, lo toma, amados hermanos, y vemos que en Isaac, hijo de Abraham, es confirmado el pacto de sus padres y que en Jacob vuelve a Israel, se confirma ese pacto, se cumple ese pacto. Eso pasó a la generación de Rubén, pero Rubén se acostó con la sierva de su esposa y manchó el lecho de su padre. Pasó a Judá, pero Judá vendió a su hermano José. Eso pasó a José, que fue una bendición, pero devolvió a Judá cuando Judá, estando frente a José, se dio cuenta que en verdad se había arrepentido. Amados,
No es igual la dignidad una persona que sea digna porque ha mantenido su fidelidad y ha mantenido su lealtad a Dios y a los hombres. Porque los mismos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que cambiaron su posición. Cuando a alguien Dios le da una iglesia para pastorearla, le da un don para que lo ejerza o un ministerio para que lo pueda ejercer, uno tiene que entender que hay una dignidad cuando Dios nos da eso. Y no podemos nosotros ni apagarlo, ni ocultarlo, ni ponerle debajo del almud, debajo de la cama, porque somos dignos de portar eso. Y cuando usted corta eso, no quiere más eso, no guarda su dignidad. Cuando imagínense un predicador, le ponen una fecha, pacta para esa fecha, dice que sí, pero le sale de repente otra fecha y él anula esta fecha por el otro por cuestiones de dinero. No está guardando su dinero, no es digno, porque uno tiene que nuestra palabra ser sí o nuestra palabra ser no. Y hay pactos que se hacen, pactos que sobrepasan nuestros entendimientos sobre los pactos que Dios hace. Y uno de los cuales es el pacto de Abraham. El pacto de Abraham, él se mantuvo firme en ese pacto y creyó al Todopoderoso. En Romanos capítulo 5 habla que se mantuvo bajo esa esperanza contra esperanza. La esperanza de que su esposa saliera embarazada, pero tenía una contraesperanza, que aunque ya el tiempo de salir embarazada se había agotado, ya el tiempo de él para poder engendrar se había agotado, ya el tiempo de los dos se estaba acabando, pero él creyó esperanza contra esperanza, porque fiel es el que promete. Dentro del gobierno humano que estamos nosotros, dentro del gobierno humano, existe eso, en que Dios hace un pacto incondicional, que aunque nosotros lo podamos acabar, no cumplir los parámetros de designar ese pacto, lo va a cumplir nuestros hijos, pero Dios va a cumplir su propósito en el cual nos llamó. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta dentro de estos pactos, dentro del gobierno humano, en esta dispensación, porque es Dios quien hace la obra, no es nosotros. Nosotros no somos dueños de la obra, nosotros solamente somos colaboradores, como habla Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, cuando ahí somos colaboradores de Dios, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, reconciliados por Dios. Entonces, es un pacto que se hace dentro de la gracia, y dentro de la gracia está la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión. Cuando el apóstol Pablo entra en escena, ya existía el evangelio de la circuncisión. Pero él empieza a predicar porque él era apóstol a los gentiles. Y los demás apóstoles eran apóstoles de la circuncisión. Y él quería pues llegar a ser apóstol, pero era un apóstol con condiciones diferentes. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, pues Dios le dio una victoria grande a él, porque él llegó a toparse con muchas personas, a toparse con mucha gente que conocían la palabra, a maestros como Gamaliel, y este hombre era su padre, lo inculcó dentro del judaísmo y dentro de la secta farisea. Eso indica de que el apóstol Pablo tenía un conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocía a Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos conocer la palabra, pero no tenemos conocimiento de Jesús? Eso lo vemos
comúnmente, amados hermanos, pareciera como algo normal, pero es la verdad. Nos es difícil comprender cómo alguien conoce la palabra, no conoce el dador de la palabra, cómo conocen de amor, pero no conocen la esencia del amor que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando empieza a relacionarse, hace el evangelio de la incircuncisión, y los dos pilares del evangelio de la circuncisión, que es el apóstol Pedro, y el evangelio de la incircuncisión, que es el apóstol Pablo, ellos se dan la mano y cada uno va a su diferente sitio. ¿Por qué digo esto? Porque allí se hizo un pacto. Dentro de la gracia, ellos se dieron la mano, según nos relata Gálatas capítulo 2, y nos habla sobre esta designación de que uno iba a los judíos para que sean judíos mesiánicos o hebreos mesiánicos o israelíes mesiánicos, y otros iban a las personas gentiles para que los gentiles también conociesen. Ahora, el apóstol Pedro no entendió que también nosotros los gentiles nos podíamos salvar. Ellos no entendieron, aunque el apóstol Pedro fue el primero en que Dios se le reveló cuando se le bajó un lienzo amarrado de las 4 puntas que descendía del cielo, y dentro del lienzo había muchos animales inmundos, no solamente bestias, sino aves, cuadrúpedos y reptiles. La mayoría de los reptiles son inmundos, pero había todo tipo de animales en ese lienzo, me imagino, pintado. Y el Señor le dice, mata y come. Y lo dijo por 3 veces. Él insistió porque era una tradición según la ley, que no podían comer ese tipo de animales que estaban ilustrados dentro de aquel lienzo. Por lo cual, Dios pues no pudo comprender lo que Dios, pero cuando lo llaman de la casa de Cornelio, y él va a la casa de Cornelio, y se derrama el Espíritu Santo, él entiende allí, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, pero aún así, no entendió. Fue por revelación, según nos hablan en Efesios capítulo 3, que se le dio al apóstol Pablo un misterio, que es un misterio, que los gentiles somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso no lo sabía, aunque el apóstol Pedro había sido enseñado por Jesús, y el apóstol Pablo también había sido enseñado por Jesús por revelación. Una enseñanza fue verso tu verso y otra enseñanza fue por revelación. Amén. Ramón Antonio, Dios te bendiga, mi hermano desde Manaus, Brasil. Nos dice, Dios te bendiga y te guarde juntamente con tus familiares en el nombre de Jesús. También Luis Natera, Dios te bendiga, bendiciones, pastor. Hermano Isidro, también. Entonces, ahí hacen un pacto y el evangelio se divide en 2. El evangelio, según Gálatas 1, dice que el evangelio es uno solo, pero hay gente que lo quiere pervertir. Gloria a Dios. Dios bendiga, gracias por mandar pues una rosa, mi hermano. Dios te bendiga grande y poderosamente. Entonces, el evangelio, aunque el evangelio es uno solo, no existe 2 ni 3 evangelios. El evangelio según concibió Pedro y el evangelio que concibió el apóstol Pablo. El evangelio por primera vez se divide. Imagínense, hoy en día hay bautistas según la óptica del bautista, hay pentecostales, hay testigos de Jehová, por decirlo así, hay solo Jesús, hay mormones, hay, muchas denominaciones, y dentro del Pentecostés hay muchas denominaciones como federaciones, como concilios, y parece como irreconciliable unirnos. Pero el evangelio, antes había 2, uno solo,
Pero hicieron un pacto entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Estos dos apóstoles, uno dedicado a los del pueblo de Israel y otro dedicado a los gentiles. Y ellos hacen un pacto y se dan la mano como diestra en señal de ese pacto, que uno iba para allá, que no se metieran en los asuntos de uno y otro se metieran en los asuntos del otro. Y en esa situación fue arrastrado Bernabé a causa de la hipocresía del apóstol Pedro. Realmente fue eso. Ahí sí lo describe con más seguridad el apóstol Pablo. ¿Por qué él se separa del apóstol Bernabé? Muchos decían que no era apóstol, pero sí dice allí, en segunda de Corintios, cuando él defiende el apostolado y dice, ¿acaso nosotros, Pablo y Bernabé, no tenemos derecho a ser apóstoles? Así que sí lo incluye allí. Y también cuando en Hechos hablan los apóstoles Pablo y Bernabé. Esta unión la hizo el Espíritu Santo, pero en qué yo concibo el Evangelio. Cuando yo concibo el Evangelio de una manera, me es difícil comprenderla en la óptica de Dios. Porque una cosa es lo que usted coincide el Evangelio y otra cosa es lo que el Espíritu Santo le dice a usted que es el Evangelio. Para el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios, según en Romanos capítulo 1, versículo 16, que él no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Pero allí notamos la gran diferencia porque uno concibía el Evangelio de una manera y el apóstol Pedro concibía el Evangelio de otra manera. Bendiciones a nuestra hermana Niermi Cortés, también Dios les bendiga. Y ellos hicieron un pacto que se hicieron para no contradecir ni a uno ni contradecir a otro. Y cuando se hace el pacto, el Evangelio se divide en dos, el Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión. El Evangelio de la circuncisión del apóstol Pedro, él será juzgado porque nos dice en su palabra, cuando él dice nosotros hemos dejado todo, el rico llegó a los pies diciendo ¿quién va a ser salvo? Y él le dijo aquí que ellos habían dejado todo, habían dejado casa, habían dejado esto. Dijo, nadie ha dejado todo sin tener, y ellos iban a sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué el Evangelio se divide en dos? Porque son dos juicios que hay. Un juicio para el pueblo de Israel y un juicio para nosotros los gentiles. No fue por pecado, sino por designio de Dios que el Evangelio se divide en dos. Porque el Evangelio de la circuncisión, ellos 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso indica de que cada uno de los apóstoles es una tribu. Él representa una tribu allí. Y como representa una tribu, entonces ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y como nosotros no estamos incluidos en las tribus, aunque sí estamos incluidos en las tribus, y la tribu que algunos dicen que es Judá, otros dicen que es Dan, que es la tribu que fue quitada, la tribu que no está registrada dentro de los registros del Apocalipsis, no está la tribu de Dan, pero nosotros sí estamos, pero nosotros seremos el levantado o el tribunal de Cristo para los gentiles uno y el tribunal de Cristo para los hebreos son otros. Son dos tribunales, porque nosotros seremos también levantados al cielo, nosotros los gentiles y ellos también, pero nosotros seremos primeros y los hebreos serán últimos. ¿Cuándo serán los hebreos? El tiempo final. Ellos serán levantados también y ellos estarán allí en un juicio, pero cada uno en un tribunal, en el tribunal de Cristo para los gentiles
y hay un tribunal de Cristo para los hebreos. Por eso cuando se mezclan estas dos cosas, suceden muchas cosas difíciles de poder comprender. Dios bendiga al pastor Emmanuel. Poder comprender las palabras de Dios, porque ellas significan que tienen una gran relevancia. Pero si ustedes mezclan el juicio o el tribunal de Cristo, que es de nosotros, los gentiles, con el tribunal de Cristo para los hebreos, entonces si usted mezcla los dos, no va a haber una sabiduría de enseñanza allí. Para nosotros los gentiles, nosotros tenemos un pacto con Cristo, y eso lo hace el mismo Pablo cuando hace el pacto allí y se dan la mano. Estamos dentro de los pactos, y dentro de ese pacto que hace el pueblo de allí, bendiciones para nuestro hermano Rubén, que Dios hace ese pacto usando a dos personajes fuertes dentro de la gracia, que es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dice, y todos serán juzgados conforme a mi evangelio. Quiere decir que en el tribunal de Cristo para los gentiles estará el apóstol Pablo, y el tribunal de Cristo para los hebreos estarán los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Esto es lo que se refiere a ese pacto que hicieron, según lo que está escrito en Gálatas capítulo 2, sobre Pedro y sobre Pablo, cuando el evangelio se dividió en dos: el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Esto se refiere, amados hermanos, que ese pacto que se hizo fue un pacto de renombre, que pasó los cielos, que no fue porque ellos quisieron hacerlo, sino porque venía a la presencia del Todopoderoso. Y por lo cual, a partir de allí, el pacto que hace el pueblo de Israel con los 12 apóstoles, y nosotros con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla sobre normas, sobre estatutos, sobre reglamentos del evangelio de la circuncisión. Y el evangelio de la circuncisión, guarda todavía el sábado, guarda ciertos rituales, porque son mesiánicos, hebreos mesiánicos, israelitas que se convierten del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero guardan todavía sus preceptos de la ley. Muchos preceptos de la ley, sus vestiduras, se tapan la cabeza, usan trenza, y hay muchos hebreos que se convierten a Cristo, pero mantienen los rituales de la ley. En cambio, nosotros que somos gentiles, el mismo Pablo dijo, llegaste al evangelio circunciso, quédate circunciso. Llegaste al evangelio incircunciso, quédate incircunciso. Así como llegaste, quédate. Eso lo habla en 1 Corintios capítulo 7. Gloria a Dios. Si hay una pregunta, nuestro hermano Pastor Gonza. Entonces, ese pacto que hizo nuestros hermanos apóstoles contribuyó para que hoy nosotros tengamos hacia los gentiles, no nos interesa la ley. El apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, pero el apóstol Pedro no lo dice de esa manera, lo habla de otra manera, diciendo que se mantienen ciertos rituales de la ley. Acá el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo quiso que los hebreos entendiesen el misterio que estaba reservado de hace tiempo, pero no pudo. Fue por más de 12 años tratando de que el evangelio que él había aprendido pudiera entenderse, pero los mismos apóstoles decían que nada nuevo le daban, y las columnas que era Juan, las columnas que eran Jacobo, las columnas que eran Pedro, pues no contribuían a que los hebreos cambiaran del conocimiento de que ellos estaban ya
por sus padres dado. Entonces, él se sacudió sus vestidos cuando ya en Corintio lo sacaron fuera de la ciudad. Se sacó sus vestidos y dijo: a partir de ahora me voy a los gentiles. Y no pisó más una sinagoga, no fueron más los hebreos, sino a los gentiles. Y vemos hoy que la iglesia gentil ha crecido a nivel mundial y se ha predicado este evangelio a todas las naciones. No así los hebreos. Los hebreos no pueden predicar ese evangelio porque ese evangelio de la circuncisión es un evangelio para Israel. Y el evangelio para todas las naciones es el evangelio que predicó el apóstol Pablo por revelación. Inclusive la cena del Señor no estaba dentro de los parámetros rituales del evangelio de la circuncisión. Y el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que lo que recibió él de la cena, la explicación que él da, lo recibe del Señor. Pero si allá en la última cena el mismo Señor le describió a Pedro todas las cosas, pero ahora se le aparece Cristo y le habla sobre la cena del Señor al apóstol Pablo y le dice que ese cuerpo de Cristo es el pan y se lo vuelve a describir y él habla de diferentes maneras e instituye como un ritual sagrado la cena del Señor. Lo pone como doctrina. Por eso me extraña que muchas iglesias dentro del evangelio de la circuncisión no tomen la cena del Señor, sino que la toman según ellos cuando el Espíritu Santo, pero ya está dado por la palabra que deben tomar la cena del Señor. Ya deben cada mes, por lo mínimo, tomar la cena del Señor. En la iglesia primitiva la tomaban cada domingo. Hoy, por cuestiones de gastos, lo hacemos cada primer domingo de la semana. Hacemos la cena del Señor. Por lo cual, amados hermanos, debemos entender que el evangelio de la circuncisión para nosotros los gentiles no entra, que eso es para los hebreos que pasan a ser mesiánicos. Pero nosotros sí somos totalmente allí, estos evangelios no pudieron reconciliarse. El apóstol Pablo nunca pudo ser entendido por los hebreos, tanto que estuvo preso a causa de eso y fue muerto a causa de eso porque no hubo una reconciliación, no hubo un entendimiento, amados hermanos. Por eso se toman la mano y uno va al evangelio de la circuncisión y otro va al evangelio de la incircuncisión. El apóstol Pablo habla que la cena del Señor es un pacto que se hace. No así, para Pedro era un ágape, para nosotros es un culto, es un ritual, es algo muy significativo. Tanto así que habla allí que cada uno de nosotros debe entender el estado espiritual que se encuentra para tomar la cena del Señor. Que debemos evaluarnos, autoevaluarnos, debemos comprender eso para tomar, porque el que toma indignamente la cena del Señor, come y toma juicio para sí. Es tan delicado. Uno era un ágape, una fiesta, y cuando el apóstol Pablo vio la fiesta, hasta se embriagaban. Si traían, los pobres traían poca comida, y los ricos traían más comida. ¿Qué hacían los ricos? Traían comida y se comían la misma comida como un ágape, pero no lo compartían, sino que se comían lo que ellos traían. Y cuando llegaban los pobres, sencillamente quedaban, era muy poco alimento para compartir y hacer un ágape. Así que ya no era un ágape. Ya no era un ágape. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo deducir al respecto que el apóstol Pablo empezó a orar y empezó a pedirle a Dios
revelación, porque él no consideraba que este ritual de la cena del Señor fuera tan ligero para los de la evangelio de la circuncisión. Fueran tan insignificantes que hasta se embriagaban. Y le pidió a Dios revelación de esto. Él sentía en su espíritu que algo estaba ocurriendo mal allí, que no era normal lo que estaba pasando. Y el Señor le revela a nuestro apóstol Pablo, le revela que eso no era así, que lo que él sentía en su corazón, pues eso era así. Por lo cual, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios, cuando nos habla y nos declara que él recibió, yo voy a hablarle lo que recibió el Señor. Y empieza a decirle desde el principio, quiere decir que el mismo Jesús le habló al momento de la última cena, se lo describió nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Eso lo describió en la última cena. Por eso, cada vez que usted, hablando de estos pactos, cada vez que usted toma la cena, está renovando el pacto que hizo cuando usted creyó desde la primera intervención de la cena que usted tomó. Usted está renovando ese pacto de creer. Esa es la señal, así como una señal del pacto del iris en las nubes, así como una señal del pacto en la carne de Abraham, así una señal del pacto cuando David, que se iba a sentar en un gobierno estable, que iba a ser bendición eterno, trono estable, también había, y cuando hizo en Jesús también, son señales. Hasta el día de hoy, ese pacto nosotros nos debemos recordar la muerte y la resurrección de Cristo cada vez que nosotros tomamos el Espíritu Santo, así como el apóstol Pedro, Jesús le recordó todo lo que pasó allí en el huerto de Semaní, que apareció en el aposento alto, lo que sucedió en la última cena. También nosotros, cuando tomamos esa actitud de reverencia la cena del Señor, el Señor nos traslada hasta el monte del Gólgota, hasta el monte de la calavera, hasta el lugar donde Dios estaba haciendo un sacrificio. Y Jesús, yo me imagino que el sacrificio de Jesús conmovió los cielos, como está en el Salmo 18, conmovió la tierra, conmovió el infierno, creó todas las cosas nuevas, llevó cautivo a la cautividad. Y eso debemos recordarlo, el amor que Dios tuvo por medio de su Hijo en ir a morir en la cruz por nosotros. Cada vez que usted y yo tomemos y participemos de la cena del Señor, debemos recordarnos su muerte, su sacrificio, ese amor para nosotros no abrió su boca. Yo creo que Isaías 53 debemos nosotros hablarlo, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a sentir y nos quebranta y lloramos cada vez que tomamos y participamos de la cena del Señor. Debe ser un acto solemne en el cual el cristiano debe estar en acuerdo con todos los demás hermanos y que no puede tomar la cena del Señor indignamente. No lo pueden hacer. Uno tiene que evaluarse para tener ese motivo de participar dignamente en la cena del Señor. Estos pactos que se hicieron en la gracia todavía están vigentes. Usted puede hacer un pacto. Ministro que estás escuchando, siervo de Dios que estás escuchando, pacta con él. Bajo el pacto principal de Abraham, en este gobierno de la dispensación humana, esta dispensación que es el gobierno humano, usted puede pactar bajo estos parámetros. Y al final de estos parámetros que llega desde Abraham hasta Jesús, usted lo puede hacer. Usted puede decir, Señor, yo quiero
ganarme 10.000 almas para ti, como hizo el pacto que Dios hizo con Gigi Ávila, el pacto que Dios hizo con Jorge Raskin, el pacto que esos hombres de Dios pactaron, hermano. Podemos acá en Venezuela, aquel hombre, mi salud y mi respeto, Jaime Puerta, pactó con Dios. Se ve, y hay un respaldo de Dios sobre la vida de nuestro hermano Jaime Puerta. Sinceramente, por supuesto que no es respaldo. Y a mí me duele en mi corazón, y lo digo desde acá, de la oficina, en la radio, que la iglesia Luz del Mundo se haya dividido y que esos siervos de Dios se hayan dividido. Eso no es bueno, porque hubo un pacto así que se hizo, y yo sé que Dios escuchó el clamor del hermano Jaime Puerta. Yo sé que él atendió su llamado y fue de todo corazón, y Dios lo bendijo, y es la iglesia más numerosa de Venezuela. De verdad, en su vejez le deseo unas grandes bendiciones a nuestro hermano Jaime Puerta y a toda la organización Luz del Mundo. Para mí, mi gran respeto y admiración hacia ese trabajo misionero que han hecho no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Que Dios bendiga realmente. Este pacto que hacen estos grandes hombres de Dios, se ve el pacto que hizo, podemos decir, en Guatemala, en Casluna, podemos decir en Nigeria, podemos decir en muchas partes, hombres de Dios que han pactado. Por eso yo quiero que esta clase quede formada en tu corazón y tú puedas pactar con Dios y decirle: yo quiero entregarte Venezuela para ti. Yo quiero que Venezuela esté en tus manos, pero usted tiene que entender que Dios va a hacer algo precioso en su vida. Y usted tiene que apartarse de todo mal. Usted tiene que dedicarse a este pacto que usted hace con Dios. Si está en su corazón, hacer un pacto con Dios para que Venezuela sea floreciente. Cuando yo comencé, yo hice un pacto con Dios que me iba a levantar a las 4 de la mañana, que me parara, y Él fue fiel en pararme. Él fue fiel, y aún hoy en día, aunque no me levante a orar todas las veces, no sé si me entra un cansancio, en verdad es fuerte, pero Dios bendiga a nuestro hermano, ¿sí? Están allí. Él siempre me despierta, y aunque no todas las veces me levanto a orar en mi cama, oro porque Él me sustenta, Él me ayuda. Así que usted puede hacer como el pacto que Dios hizo con Pedro, de orar a la hora novena, y como Dios lo llenó tanto. Yo voy a orar en la hora novena. ¿Por qué Él usó la hora novena? Porque ahí fue donde Cristo murió, en esa hora. Y Él pensó en sí mismo: yo voy a orar en esa hora específicamente. Y se fue cada día a las 3 de la tarde al servicio, al culto. No era servicio, nadie oraba a esa hora, era una hora muy despejada, no tenía problemas, así que oraba perfectamente en el templo. Pero vemos allí, amado, que esa dedicación y ese comportamiento lo vio el Señor. Tanto es así que la sombra de Pedro, se hizo famoso Pedro, orando, escuche bien, 1 hora. No sé usted, amado, puede usar la hora sexta, puede usar a las 12, no importa qué hora, con tal que dedique a Dios 1 hora de oración. Y usted va a ser lleno de la presencia de Dios para hacer la obra. 1 hora de oración, Pedro, no sé cuántos años, no sé cuánta dedicación, pero esa hora de oración fue tremenda. Tanto es así que Pedro, me imagino que le dijo a Juan: Juan, cada vez que voy a orar a la hora novena siento una gloria, acompáñame. Y estando los dos fue que se produjo un milagro del ojo que estaba allí en la puerta de la casa. Amado, tu dedicación a menos de 1 hora va a hacer que otros también te imiten y otros también te acompañen. Quizás tú hagas
10 vigilias, 12 vigilias, pero eso va a ser un avivamiento que va a ocurrir dentro de la iglesia. Amados, no seamos egoístas. David dañó y peleó por los enemigos de Israel y el rey era Saúl. Él no vio que era el rey Saúl, sino que peleó por Dios, por los enemigos. Pero cuando él fue rey, la gente mataba y peleaba contra los enemigos de David porque él lo hizo. Pero si tú, el día de hoy, mira con egoísmo, no, yo estoy orando y predicando y trayendo almas y el pastor no hace nada, no, no es el pastor, usted lo hace para Dios, hágalo para Dios. Dios le va a bendecir y el día de mañana usted va a recoger lo que hoy está sembrando. El día de mañana usted va a notar lo que hoy está sembrando. No vea al pastor, vea que es la iglesia y que Dios lo está usando a usted para traer almas a los pies del Señor en la iglesia donde usted se congrega. Saque el egoísmo, saca aquella avaricia. No, me están usando mi ministerio, no. Es Dios quien lo está haciendo. Y si Dios te está usando, dale la gloria a Dios. Y si la iglesia está creciendo, y no exactamente, no, esto es un solo cuerpo en Cristo Jesús. No es el pastor que da el crecimiento, no es el ministerio que da el crecimiento, no es el que uno siembra, el que otro recoge. No, yo sembré, debo tener mi recompensa. O el otro regó, tiene su recompensa. Sí, tiene su recompensa. Pero aunque Apolo, él sembró, el apóstol Pablo, y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios y no nosotros. Él da, Él es Dios. Él te va a recompensar tarde o temprano. Y la iglesia donde tú estás va a ser de bendición. Y si tú eres obediente hoy, todas las ovejas van a ser obedientes, porque van a imitar tu fe. Si tú matas gigantes, tus ovejas van a matar gigantes. Y si ellos te ven adorando, ellos también van a ser adoradores. Pero hazlo para el Señor, no para los hombres, no para que te vean, no para que te aplaudan. Si no te aplauden, mejor. Si no te ven, mejor. Pero hazlo, evangeliza, predica. Ven a la iglesia y ora 1 hora diariamente para que veas el cambio que va a haber en tu vida. Anda, gloria a Dios. Lo que pasa, apóstol, que no entendemos eso. Eso es verdad, mi pastor Bolsa. No entendemos. Amado, yo también sigo siendo oveja de Cristo. Pero cuando yo comencé, yo no veía eso. Yo llevaba a los hermanos, predicaba, hacía campaña. Porque es la institución. No veas el pastor. No. Ve que Dios está en medio de su pueblo. Y Dios hoy te está usando. Mañana, cuando tú seas un ministro, cuando tú seas un pastor, entonces las demás personas van a ver con agrado, con bendición. Eso es lo que tú estás haciendo hoy en día. Pero estos pactos que se hacen son pactos que se hacen. Y yo sé que Dios va a obrar de una manera poderosa. Dios conoce nuestro corazón y sabe que son pactos. El pacto que hizo Jacob, iba a otro sitio. Si tú me bendijeres en aquel sitio, si de allá regresare con bendición, yo voy a dar los días. Un pacto que hizo. O Jabes, de grandeza, si extendieras mi territorio, si me guardaras de mis enemigos, yo te voy a ir. Yo lo hice ilustre, hermano. Yo hice un pacto. No sé el pacto que usted haga con Dios, pero hago para el Señor. Señor, si tú me bendices, yo voy a construir una iglesia. Es un pacto que tú estás haciendo. Si tú me das, Señor, yo voy a contribuir a tu obra. Es un pacto que estás haciendo. Y eso no necesita estar en un altar. Eso no necesita estar en público. Eso necesita que tú en la noche pongas de rodillas y le digas al Señor, de hoy en adelante, Señor, te voy a servir. De hoy en adelante voy a salir de mi corazón y te voy a servir. No importa si no
Otros no sirven. No importa si otros no hacen, yo lo voy a hacer porque te amo, Señor. Haga eso y verá la gran diferencia que hay. Vas a ser mudado, hermano, a otro ser. Te vas a transportar a otra dimensión. Te vas a transportar a una presencia gloriosa. Pedro lo hizo. Dio una hora de su vida y la sombra de él sanaba la muerte. No necesitas 2 horas, 3 horas. Solo dedícale una hora y verás la diferencia que hay. Cómo Dios va a obrar. Cómo Dios va a dar una victoria a tu vida, a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia. Cómo Dios va a obrar grandemente. Las finanzas van a fluir. Pero dedícale al Señor al menos una hora. Y vas a ver el cambio que Dios va a hacer. A un pacto de oración, a un pacto de bendición. Tú y Dios. No necesitas al pastor que te presente. No necesitas la iglesia que esté alrededor. No. Bernabé pactó con Dios, entregó su solo, dice ellos. Pero también Ananías y Zafira pactaron, pero públicamente. Pero era para que la gente lo hablara, era para que la gente entendiese. Y Dios hace algo maravilloso. Y yo, la pregunta de nuestro hermano, ¿cuándo entendió? Cuando vine a los caminos del Señor, yo no entendía eso. Pero yo, cuando Dios me sacó de una iglesia y me trajo a la asamblea nuevamente, Señor, te voy a servir de corazón. Y así lo he hecho. He dado todo lo que Él me puede dar, me he entregado a la obra, mi vida para el Señor prácticamente. Y eso fue en el año 96. En el año 2001 fue ungido el 5 de agosto en Palo Grande como pastor, presidente. Y aquí me mantengo dando de todo para el Señor. Aunque he pasado pruebas y dificultades, pero he tratado de mantener mi pacto con Él. Y Él siempre me acuerda de ese pacto. Tú me perteneces porque tú hiciste un pacto conmigo. Porque cuando yo hago un pacto, yo paso de ser libre en el Evangelio a ser esclavo de Él. Hay gente que no entiende eso. Usted es libre, hermano, y tiene un libre albedrío de escoger. Pero cuando usted hace un pacto, se hace esclavo de Jesús. Ahora, Señor, aunque yo soy libre y tú me hiciste libre, yo quiero ser esclavo tuyo. Yo quiero ser tu esclavo. Ahí diferente. Ahí Dios conoce ese propósito. Y dice nuestro hermano Moza, cuando entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a ver la gloria, honra y bendiciones. Amén, hermano Moza. Así es. Cuando veamos esto, cuando entendamos esto, vamos a ver grandes maravillas en nuestras vidas. Amén. Bueno, amados hermanos, espero que esta clase de pactos haya sido de bendición para nosotros. A todos los hermanos que estuvieron aquí presentes, a todos los que se unieron en el live, que Dios les siga bendiciendo y que puedas sembrar esto en tu corazón. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.